Buenas noches, doctor Jorge. Mi nombre es Deimi Paula Jaramillo Santín de la carrera de Derecho, segundo ciclo en la materia de Ciencia Política, con mi video explicativo de la actividad de aprendizaje práctico experimental con el tema las formas de gobierno y regímenes de excepción. Pues bien, cuando nos referimos a las formas de gobierno, por lo general hacemos referencia al modelo de organización de poder político que adopta un Estado en las relaciones existentes entre sus instituciones determinadas. Se basa en un concepto clave en las ciencias políticas, las cuales también se pueden nombrar sistemas de gobierno, régimen político o modelo político. Las diferentes formas de gobierno posibles presentan numerosas diferencias y cambian frecuentemente de una época a otra o de un estado a otro, acatando condiciones estructurales, históricas o idiosincráticas de la sociedad y la población, cuando no a las condiciones coyunturales o accidentes como guerras, catástrofes, depresiones económicas, etc. Pues bien, dejando de lado el concepto de regímenes políticos, hablamos de estado de excepción. Si hablamos de estado de excepción, no hablamos de figuras políticas exclusivas de las épocas contemporáneas, sino que son una tradición jurídica que ha avanzado con la humanidad misma. Estos han tenido una evolución histórica paulatina desde la dictadura de la República Romana hasta la fecha. Sin embargo, ¿qué son los estados de excepción? Pues bien, son una mediación que le permite suspender o limitar ciertos derechos, como la libertad o la libertad de tránsito e información. Los estados de excepción son regímenes jurídicos especiales, regulados en el presente por las constituciones y por el derecho internacional humanitario DLH. Dicha naturaleza, erga omnes, se desprende de la necesidad de protección de los derechos humanos. Pues bien, regresando a formas de gobierno, existen numerosas clasificaciones y nomenclaturas para las formas de gobierno. Varias provienen de la antigüedad, así que en este informe serán clasificadas de acuerdo a diferentes criterios. Como principal tenemos, según el mecanismo escogido para adoptar a la jefatura del Estado. Es decir, dependiendo de cuáles son los procedimientos que defienden quién lo conduce políticamente a la nación. O sea, si el jefe es electo, nos encontramos ante una república. Cuando hablamos sobre esto, hablamos de una república. Un claro ejemplo es nuestro país, en donde nos encontramos en una república. Por otro lado, si hereda el poder, nos encontramos ante una monarquía. Como segundo tenemos según el grado de libertad y participación política, en donde nos dice que, dependiendo de cómo se administre el poder de cara al respecto de los derechos humanos y fundamentales de la población, podemos decir que son autoritarismos, totalitarismos o democracias. Como siguiente tenemos según el tipo de vínculo existente entre la jefatura del Estado y el Parlamento. Esta clasificación distingue entre regímenes presidenciales en los que el presidente es electo y constituye un poder político aparte y los regímenes parlamentarios en los que el Parlamento elige su seno como primer ministro que ejerza la jefatura. Como consiguiente, poderes del Estado. Repúblicas. Las repúblicas se caracterizan por administrar el poder mediante instituciones, por lo cual nos lleva a la clásica teoría de los tres poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo. El poder legislativo se encarga de la producción de leyes y contraloría. Poder judicial, a cargo de la interpretación de leyes y administración a la justicia. En ellas se implementa la democracia, la elección pública como vía de acceso al poder ejecutivo y legislativo. Como un ejemplo tenemos nuestro país, que es un país democrático en donde se ejerce la república. También tenemos las monarquías. Las monarquías son gobernadas por reyes cuyo poder proviene de parte de herencia, es decir, se definen por línea de sangre. Un ejemplo de las monarquías sería España, Gran Bretaña o el Reino de Suecia. Por otro lado, si hablamos de teocracias, hablamos de gobiernos religiosos, es decir, los regímenes en los que la Iglesia administra el Estado. Esto se desarrolla mediante algún texto sagrado o tradicional, como por ejemplo la Biblia o el Corán. En este caso, un gran ejemplo, el Papa Francisco. Como siguiente, federaciones y confederaciones. ¿Pero qué son? Son uniones de pequeños estados para construir un solo de mayor tamaño y poderío. Las confederaciones y federaciones se diferencian en que estos últimos exigen estados confederados la renuncia de soberanía, mientras que los estados de confederación siguen siendo siempre soberanos. Pero bien, hablemos de estados de excepción. ¿Qué son los estados de excepción? Pues bien, los estados excepcionales son regímenes legales que se utilizan dentro de los sistemas legislativos de los estados en emergencia o en momentos de anormalidad que no pueden enfrentarse con las normas actuales. El control constitucional de los documentos regulados
que determina una emergencia si debe ser manejada o no por la Agencia de Vigilancia Máxima de la Constitución, por lo que el Tribunal de la Constitución debe implementar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, control formal y material automático de las leyes y regulaciones, los cuales declaran al estado de las excepciones y los que instruye en función de esto. Como conclusión de los estados de excepción, podemos decir que estas son una ayuda para mantener el orden en momento de crisis y ya sean sociales o políticos. Como ejemplo, tenemos el estado de excepción del lunes 16 de marzo del 2020 por COVID-19, o también los diferentes estados de excepción que existen a nivel nacional cuando el Ecuador se encuentra en un estado de inseguridad, ya sean los estados de excepción que existen en Guayaquil o Esmeraldas. Pero bueno, voy por concluida mi presentación. Muchísimas gracias y buenas noches.